Primera Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, y estamos viendo algunos de los requisitos que el apóstol Pablo está dando para aquellas personas que anhelan el obispado, el pastorado, el ser ancianos responsables en la iglesia. Y hemos visto hasta ahora que dice en el versículo 2 del capítulo 3 de 1 Timoteo, dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Eso es lo que vimos hasta la semana pasada. La semana pasada vimos también que dice apto para enseñar, y vimos que para poder enseñar tiene que haber sido enseñado a la persona. Vimos que para poder enseñar tiene que conocer la palabra de Dios. Vimos que para poder enseñar tiene que vivir la palabra de Dios. Y también vimos que todos los ancianos tienen que ser aptos para enseñar, aunque no todos tienen el don de la enseñanza. Y vimos también que hay maestros que no son pastores, pero que los pastores deben de ser maestros para enseñar la Escritura. Vimos también que no debe ser dado al vino. En otras versiones dice que no puede ser un borracho. Para los diáconos también se dice lo mismo en el versículo 8. Y vimos que también en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 3, también vimos que las ancianas también deben de ser personas que no sean bebedoras. Es interesante lo que está diciendo: pastores, ancianos, responsables, los diáconos y las ancianas de la iglesia. Y vimos que la iglesia de Corinto tenía un problema con el vino. Tenía un problema de vino, que cuando se juntaban para participar del pan y del vino, se pasaban bebiendo el vino y se emborrachaban, bebiendo un tiempo que tenía que ser de convivencia, de recordatorio, pues bebían más de la cuenta. Y también vimos que el obispo no debe de ser pendenciero, es decir, no debe ser dado a los golpes, no debe de golpear, no debe de pegar a los demás, ni físicamente, por supuesto, ni tampoco tiene que golpear a los demás con su lengua, con la forma de hablar. Vimos que en 2 Corintios, en el capítulo 11, vimos que había algunos falsos apóstoles que pegaban a la gente, que le abofeteaban, y que la iglesia de Corinto lo estaba permitiendo. Así que no estamos tan desencaminados cuando se dice que no sea pendenciero, porque puede haber lugar a personas que pierden el control, y la forma de solucionar las cosas es golpeando o golpeando verbalmente. Y fijaros que después sigue diciendo: apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. El dinero, hermanos y hermanas, el dinero no debe ser el motivo principal por el que una persona está en el ministerio, digamos, a lo que conocemos como a tiempo completo. Pero no solamente los pastores o los ancianos, sino también los diáconos. Dice en el versículo 8: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y si te vas a 1 de Pedro, al capítulo 5, cuando está hablando también de los pastores y de los ancianos, pues también lo vuelve a decir, que no deben estar por ganancias deshonestas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no puede ser pastor una persona que carece de honestidad y de integridad con el dinero. Una persona que carece de honestidad, que carece de integridad, no puede manejar ni puede estar al lado del dinero. Por supuesto que esto no significa, todos aquellos que conocéis la palabra lo sabéis, esto no significa que no haya que pagar al predicador. El obrero es digno de su salario. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En 1 Timoteo, en el capítulo 5,
En el versículo 17 se vuelve a repetir lo mismo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Como vimos la semana pasada, el gobierno de la Iglesia, los hermanos que están en lo que son ancianos, pastores de la Iglesia, pues todos los que gobiernan en la Iglesia, están al servicio de la Iglesia, son dignos de doble honor, pero mayormente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque tienen que pasar tiempo, tienen que estar buscando, tienen que investigar, tienen que estudiar, tienen que estar orando para enseñar bien las Escrituras. Y digno es el obrero de su salario, como hemos leído también. Y en Gálatas, en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice, Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice, Gálatas 6, 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que solamente he mencionado 3 versículos, pero hay muchos más que nos habla de que el obrero, la persona que está a tiempo completo en la obra de Dios, que Dios llama a su obra, tiene que tener un sueldo y tiene que estar, igual que pasaba con los levitas en el Antiguo Testamento o con los sacerdotes, pues son personas que Dios llama, y el resto del pueblo de Dios, Dios provee. Dios provee con su misericordia, Dios provee con las ofrendas, con los diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no debe ser el motivo, del dinero para que una persona esté en la obra de Dios. No debe ser el motivo el hecho de ganar un dinero por estar trabajando. El motivo siempre debe ser para la gloria de Dios, el motivo siempre debe ser el llamado de Dios, el motivo siempre debe ser la vocación de servicio, el motivo siempre debe ser como hemos hablado, de servir, de trabajar, de desgastarse en la obra de Dios por amor al Señor. El dinero siempre debe ser secundario, nadie debe tomar una decisión en base al dinero que uno puede ganar para la obra de Dios. No. El dinero siempre debe ser algo secundario, porque lo importante son otro tipo de cosas. Después Dios provee, evidentemente. Cuando Dios llama, Él se encarga de proveer para lo suyo. Dios no es un Dios que te llame a la obra y te deja solo, ni mucho menos. Dios provee, y Dios es el que da los recursos necesarios para que esa persona viva y siga adelante juntamente Él con su familia. Pero sí es cierto que aquellos que están trabajando y que están sirviendo en la obra de Dios a tiempo completo deben de tener un sueldo, deben tener una forma de vida, porque no están trabajando en ningún tipo de trabajo secular. Y esto es importante que lo podamos entender. ¿El dinero es importante para el ministerio? No, pero el dinero es importante para vivir, y tenemos que entender esta situación. Creo que lo he contado en alguna ocasión, hace algunos años, estaba con nosotros un matrimonio, lo puedo contar porque es algo que honra, las cosas malas no los digo, las cosas buenas sí. Estaba con nosotros un matrimonio, algunos os acordaréis, Antonio y Violeta. Antonio era y sigue siendo responsable de los GBU, los grupos bíblicos universitarios en Andalucía y en parte de España también, y Violeta era maestra, y le tocó venir aquí a Utrera para ser maestra de un colegio, y estuvo varios años con nosotros. Después se fueron a Huelva, que le tocó a ella en Huelva. Pues un día, llevaban ya varios años aquí con nosotros, un matrimonio ejemplar, precioso, muy humildes, serviciales, y un día vinieron a mi despacho y estábamos hablando, y cuando ya estábamos terminados de hablar, pues me dio un sobre. Y yo le dije, ¿esto qué es lo que es? Y entonces me dijeron los dos, esto es una ayuda que queremos darte, una bendición que queremos darte. Digo, ¿una bendición que me queréis dar? Dice, sí. Y resulta que dentro del sobre había un dinero. Y me dijeron, queremos darte esta cantidad durante un año.
Durante un año. Queremos bendecirte yo le dije, mira, yo no me... Gracias por la ofrenda, pero bueno, yo con el sueldo de la iglesia y lo que gana mi mujer, sobre todo, pues no, la verdad es que estamos bien, muchas gracias. Y yo no sé qué impresión le podía dar yo de lastimero, me vería la ropa siempre la misma, no lo sé. Entonces me dijo, no, si no es por eso, yo sé que sabemos que no estás mal, pero tú nos estás bendiciendo mucho. Tú nos estás bendiciendo mucho, estamos creciendo mucho desde que estamos aquí en la iglesia y queremos bendecirte. Podemos bendecir de muchas maneras. Podemos bendecir con la oración, podemos bendecir con algún regalo, podemos bendecir de muchas maneras, pero nosotros queremos bendecirte con dinero, porque es otra manera de bendecir, Y durante un año fueron fieles. Durante un año, cada mes me daban siempre la misma cantidad, eran 5 o 6 mil euros cada mes, siempre la misma cantidad durante un año. Y el motivo, te cuesta trabajo, créeme que cuesta trabajo, porque tú estás acostumbrado a dar, pero no estás tan acostumbrado a recibir. Y cuando alguien te está dando un dinero, como que te da corte, como que te avergüenza, como que... Y durante un año estuvo cada mes dándome un sobre porque me quería bendecir. Hermanos, tenemos que tener presente que la persona que está sirviendo, la persona que está trabajando en la obra de Dios, es una persona que tiene que dedicar tiempo a la oración, tiene que dedicar tiempo a hablar con la gente, tiene que dedicar tiempo. Yo soy muy consciente, siempre lo he sido. De hecho fallo en muchas cosas, pero en este punto en concreto que voy a decir, intento no fallar. Yo sé que la iglesia hace un esfuerzo para darme el sueldo que me da, pagarme la seguridad social, etcétera, etcétera. Sé que hay un esfuerzo en eso y siempre lo he reconocido. Por eso mismo intento ser muy responsable en la preparación de los sermones, en la preparación de los estudios bíblicos. Por eso siempre intento pasar horas para prepararme lo mejor posible, porque sé que estáis dando un sueldo para que una persona esté pasando horas para preparar el mejor sermón posible. Otra cosa es después que yo tenga la capacidad de hacerlo o no hacerlo, pero sí el sentido de la responsabilidad de poder hacerlo. Hermanos y hermanas, los pastores deben de ser libres del amor al dinero. Los hermanos del consejo de la iglesia, los que están ahora y los que han estado en todo este tiempo, podrán decir que jamás yo he dicho algo sobre el dinero. De hecho, cuando se habla en el presupuesto, cuando se dice algo, cuando se habla del presupuesto del pastor, yo me voy. O les digo que lo hablen antes, para cuando yo estoy ya dicen, mira, pues nunca, si me suben el sueldo, doy las gracias a Dios. Si no me suben el sueldo ese año, le doy las gracias a Dios. Si me dicen no te podemos pagar la de esto de Navidad, porque estamos cortitos, lo vamos a pagar en 2 o 3 veces, le doy gracias a Dios. Nunca. Y espero que no haya nadie que me desmienta, nunca he discutido por el sueldo, he discutido por lo que me han subido, he discutido por lo que... Nunca. Es más, tampoco yo manejo el dinero. Yo creo que los pastores no deben de manejar el dinero. Yo creo que los pastores deben de estar cuanto más lejos del dinero mejor. No estoy ni a la cuenta de la iglesia. Creo que el pastor no debe de ser el tesorero de la iglesia, ni mucho menos. No puede estar en una cuenta bancaria de la iglesia. Y debe de tener también ciertos cuidados con ciertos regalos. Cuando estuvo Esther aquí, Esther vino un domingo y se fue al domingo siguiente. El domingo salía de la estación del aeropuerto de Málaga, salía a las 10 y pico de la mañana, ¿no, Chari? Era más o menos a las 10 y pico de la mañana. Y ella tiene una amiga que es médico, que vive en Málaga, en Fuengirola, y habló con ella para dormir esa noche en Fuengirola, porque el aeropuerto de Torremolinos está al lado. Y nosotros la llevamos el sábado, para que no diéramos el madrugón el domingo, la llevamos el sábado y conocíamos a la amiga porque había estado en casa en varias ocasiones, pero no conocíamos al marido. El marido se había casado hacía un par de años y no conocíamos al marido. El marido es de Nigeria. Y cuando llegamos a la casa y tal, pues el marido me dice, un hombre alto, fuertote, me dice, ¿usted es pastor de 2 iglesias? Digo, sí. Usted es un hombre doblemente bendecido.
Digo, pues sí, usted es un hombre doblemente bendecido. En nuestro país, en Nigeria, no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Inglaterra, no estoy hablando de Irlanda, que son países protestantes que tienen muy claro el tema de las ofrendas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de Nigeria, un país africano. Y este hombre me decía, en nuestro país a los pastores se les regala coches. Digo, ¿sí? Sí, a los pastores se les regala coche, se les regala dinero también. O sea, porque la gente en la iglesia, los creyentes en Nigeria están tan agradecidos. Hay como una especie de aviamiento que hay en Nigeria, y es verdad, porque muchas veces yo veo cosas de Nigeria, hay un aviamiento y los creyentes están tan contentos que quieren bendecir a sus pastores y les regalan cosas. Yo estaba diciendo, ¿por qué no me habréis ido a Nigeria? ¿Por qué no? O sea, puedo coger un avión y nos vamos, Chari, y estamos coches, ordenadores en Nigeria. En Nigeria. Y tú te quedas alucinado. Te quedas alucinado por la situación. Y tú dices, aquí mucho y en otros sitios muy poco. Cuidado, no todo vale. No todo vale. Una cosa es que tú tengas un detalle, que tú ayudes, que tú quieras, como pasó con Violeta y con Antonio, que quieras bendecir de alguna forma económica a los que están en responsabilidad, pero otra cosa muy diferente es aceptar coches o casas. Eso es muy diferente. Eso hay que tener cuidado. ¿Sabéis? Yo tengo que estar muy contento. De hecho, siempre lo digo, estoy muy contento. Dios me ha puesto en una iglesia hace ya tantos años en la que yo me siento querido, respetado. Posiblemente con el paso de los años cada uno está más erosionado y cada uno está más, ya se ven más las deficiencias, y lo entiendo, son muchos años. Pero fijaros, durante todo este año, durante todos estos años tengo que dar gracias por el cuidado. Hay gente, cada Navidad hay una familia que me regala una una cesta de Navidad. Cada Navidad una familia me regala jamón, queso, vino, caña de lomo, todo lo que es una cesta de Navidad, y no fallan cada año. Ayer, este miércoles pasado, hubo un hermano que me regaló 2 botellas de vino, no sé lo que verá en mi cara, pero me regaló, para Chari y a mí, nos regalaron 2 botellitas de vino este mismo miércoles. Hay hermanos que me regalan queso, que me regalan, yo estoy profundamente agradecido, porque son cosas que te animan. A ninguna persona su presupuesto casero se va a arruinar por vender una botella de vino, por comprar una botella de vino. A ninguno. Pero el que lo recibe lo anima. No hace mucho un hermano se fue a su casa, hablando con él, se fue a su casa, volvió de su casa para traerme una botella de vino y una botella de vermú. O sea, me vería que estaba necesitado. Y hay hermanos y hermanas que tienen que yo acepto eso. Ahora, una cosa es regalitos así de ese tipo, y otra cosa es que te regalen una casa, o que te regalen un coche, o que te regalen un ordenador. Eso es muy diferente. Y eso hay que decir que no. Por muchos motivos, pero eso hay que decir que no. Fijaros que el apóstol Pablo está diciendo que el estar en la obra de Dios no debe ser una persona codicioso de ganancias deshonestas. Claro, en muchos países esto ocurre. En muchos países hay pastores o misioneros que tienen un sueldo de 3 o 4 mil dólares o euros al mes, sobre todo en países angloparlantes. En los países latinos es muy complicado. En España, por ejemplo, el sueldo de un pastor casi nunca sube más de 1000 y pico, los que lo tienen, porque la mayoría de los pastores tampoco tienen un sueldo. Entonces, el hecho es muy diferente. Las situaciones depende de donde uno esté, depende de la cultura que haya, de la educación cristiana que haya, depende de muchos factores. Pero si alguno piensa que va a estar en la obra de Dios para enriquecerse, déjame decirte que lo tienes bastante crudo, lo tienes bastante difícil.
Puede haber gente, de hecho la Escritura nos lo enseña, puede haber gente que se mete en eso y cuando se dice tantas veces por algo, que se mete para aprovecharse de la buena gente, para aprovecharse de los hermanos, porque no solamente hay manera de sacar dinero físico, también hay otras maneras de aprovecharse de los hermanos y de las familias de la Iglesia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los obispos, los pastores, los ancianos, los diáconos de la Iglesia deben estar en el ministerio no por amor al dinero, sino por amor al Señor, que es muy diferente. Y Dios se encargará de proveer. Dios se encargará de proveer, siempre lo hará. Después fijaros que dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Dice que la persona debe ser amable. La palabra que se traduce como amable también puede significar bondadoso, conciliador, paciente. Bondadoso, conciliador, paciente. Mira lo que dice en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Una versión literal de este texto sería, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo, una iglesia muy especial, muy hermosa en todos los sentidos, le está diciendo a esta iglesia, vuestra amabilidad sea conocido de todos los hombres. Y el motivo que da es un motivo teológico muy profundo, porque el Señor está cerca. Es decir, cuanto más se acerca la venida del Señor, más amables debemos de ser. Parece que es al contrario. Hay siempre esas personas que están sudando con el dedo diciendo, Cristo está cerca, el infierno está cerca, va a acabar contigo, arrepiéntete, pecador. Y parece que disfrutan con eso, parece que disfrutan con ese tipo, porque el Señor se acerca, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Cuanto más se acerca el Señor, más amables debemos de ser, más amables debemos de ser con los demás. Vuestra amabilidad sea conocido de todos los hombres. Mira lo que dice en Santiago, en el capítulo 3, versículo 17. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Hermanos y hermanas y personas que nos visitan por primera vez o por segunda, las personas sabias espiritualmente son personas amables. Son personas amables. No entiendo las personas que son tan antipáticas, personas que parece que piden las cosas siempre como un mandato, personas que son demasiado rigoristas, personas que siempre están como mandando a la gente, como controlando a la gente. No entiendo eso, nunca lo he entendido. Las personas sabias espiritualmente son amables, puras, pacíficas, amables. La amabilidad es un regalo de Dios. La amabilidad es un regalo de Dios. Cuando tú te encuentras con una persona amable, a que te sientes bien. Si tú te encuentras con una persona que siempre está gritando y tal, a que te sientes mal. De hecho, no quieres estar con esa persona. Cuando nos encontramos con personas así, no queremos estar con esa persona, porque lo que nos transmite no es bueno. Lo que nos transmite es malo, es tóxico. Eso se transmite a la hora de hablar, se transmite a la hora de escribir, se transmite en las redes sociales. Las redes sociales es un vivero continuo de personas que no son amables. Y en el pueblo de Dios ni os cuento la cantidad de cosas que se dicen, que se escriben sin ningún tipo de ternura, sin ningún tipo de amabilidad, sin ningún tipo, solamente ahí, tú piensas de forma diferente que yo, bomba, 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 y tú a lo mejor ni siquiera conoces a esa persona. Tenemos que ser amables. Una persona amable no es una persona orgullosa. Una persona amable es paciente con otros, sobre todo cuando le han hecho daño. La persona amable no toma represalias cuando es agraviado, ni devuelve mal por mal. Al revés, la persona amable devuelve siempre bien por mal, devuelve siempre amor por mal. Hermanos, la Escritura nos dice que tenemos que ser amables con la gente. Mirad lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2,
versículo 24. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Fijaros que dice, el siervo del Señor, como vimos la semana pasada, no debe ser una persona dada a golpear, sino que debe ser amable para los que le caen más simpáticos. Ah, no, perdón, no dice eso. El siervo del Señor debe ser amable para los que piensan igual que él. Ah, tampoco dice eso. El siervo del Señor debe ser amable para aquellas personas que llevan mucho tiempo igual que... Ah, no, tampoco dice eso. El siervo del Señor debe ser amable para con todos. Para con todos. Esto es muy complicado. Esto es muy difícil. Cualquier ser humano lo sabe. Cualquiera de los que estamos aquí lo sabe. Es muy, muy difícil ser amables para con todo. Pero a eso debemos de aspirar. A eso debemos aspirar. No está diciendo que estemos de acuerdo con esa persona, pero sí está diciendo que seamos amables con esa persona. Tenemos que ser amables con todo tipo de personas. En Tito, en el capítulo 3, versículo 1 al 2, dice Tito, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Otra vez, que no sean pendencieros, peleones, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es decir, hermanos, la Escritura nos dice que los que están en responsabilidades espirituales en la iglesia, pastores, diáconos, etcétera, deben ser de personas amables. Pero la Escritura nos dice que todos los creyentes debemos de mostrar amabilidad, debemos de ser amables con los demás. Y la Escritura nos dice que la gente sabia, los hermanos sabios, son personas que muestran amabilidad también con los demás. Y la Escritura nos dice que seamos amables con todo el mundo, con los que piensan diferente también, con la gente de otras religiones también, con los ateos también, con los que tienen opiniones políticas diferentes también, con los que ven las cosas completamente diferentes como la veo yo también. Para ser amable no significa que comulguemos en todo, que pensemos igual. La diversidad es buena, nos ayuda a crecer y a aprender, pero tenemos que ser amables con todos, con toda la gente. ¿Nos comportamos con amabilidad, hermanos, con los demás? ¿Nos comportamos con amabilidad? ¿Hablamos con amabilidad? ¿Eres amable con tu familia? Una persona amable escucha y no interrumpe al otro. Una persona amable no es violenta. Una persona amable no ofende. Una persona amable siempre va a dar las gracias. Siempre va a dar las gracias. De hecho, fijaros que la persona amable puede cambiar la circunstancia. Tengo que deciros que durante esta semana llamé a Lourdes. Llamé a Lourdes para ver si ella podía estar aquí para compartir un testimonio. Me dijo que sí, que iba a estar aquí, pero antes de ayer me mandó un WhatsApp diciendo que Alegría se había puesto malilla, que había estado en el Sare y que no estaba muy segura si iba a venir hoy por Alegría. No sé si recordáis, hermanos y hermanas, el tiempo que José Mari y Lourdes y su familia estuvieron en Rota. Pues tuvieron un tiempo y pusieron una tienda que yo recuerdo que Chari y yo fuimos un día expresamente para verlos allí y ver la tiendecita, el pan de polvillo, etcétera. Yo sé que a Dani aquel tiempo le gustó, está marcado por haber venido para acá. Él quería haberse quedado en Rota, pero hijo mío, no fue posible. ¿Recordáis, aquellos que estuvieron aquel día, recordáis que cuando ya se instalaron aquí de nuevo, Lourdes salió y compartió? Lourdes salió y compartió, más o menos, yo no me acuerdo muy bien, por eso quería que ella lo compartiera, pero como no está, ella compartió que desde que salía de su casa hasta que iba a la tienda, pasaba al lado de un hombre que estaba con su cajita de vino todos los días, mal vestido, una persona pobre, una persona que estaba allí, que nadie saludaba, nadie hablaba, y estaba siempre con su mal vestido, oliendo a bien, y estaba allí, y todos los días que pasaba por allí, si me equivoco me lo dice José Mari, todos los días que pasaba por allí le daba los buenos días, le daba buenos días, señor, buenos días, bueno, todos los días pasaba, así todos los días. Y al cabo de un tiempo, cuando ellos vieron que no había viabilidad económica en la tienda, que tenían que cerrar,
pues ellos empezaron a decir que iban a cerrar, supongo que pondrían un papelito y dijeron que se iba a cerrar, y no sé cómo, no recuerdo muy bien, el hombre se enteró que se iban. Un hombre que todos los días Lourdes pasaba y le decía buenos días. Nadie le decía nada, pero ella le decía buenos días. Y cuando ya se iban, ella pasa al lado del hombre y el hombre estaba con corbata. Estaba con corbata, no sé si se ha puesto un traje, pero recuerdo lo de la corbata, bien vestido. Y Lourdes se quedó así un poco sorprendida porque vio que el hombre estaba bien vestido. Y resulta que ese hombre se había puesto así, se había puesto la corbata, se había lavado un poquito, estaba bien, porque se había enterado que la única persona que le daba los buenos días se marchaba. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? La amabilidad. La amabilidad. Cuando tú eres, la amabilidad siempre está a la altura de la educación. Una persona amable siempre será una persona educada. La amabilidad, el mostrar amabilidad con la gente, con las personas que están a nuestro alrededor, con todo tipo de personas. Porque una persona amable puede cambiar el ritmo de la vida de otra persona. Una persona amable puede hacer que un día se convierta en un buen día para alguien. Una sonrisa amable, una palabra amable, una mirada amable, un abrazo amable puede significar un cambio en la vida de esa persona, como pasó con ese hombre que cuando se enteró que se iba, Lourdes, se puso una corbata y se vistió el hombre porque se iba la única persona que le daba los buenos días. No sé si conocéis la fábula de Esopo. Esopo escribió muchas fábulas, pero hay una fábula que dice, una vez, lo voy a leer, esta fábula, una vez el viento y el sol entablaron una conversación. El viento decía que era más fuerte que el sol. Te demostraré mi fuerza, le dijo el viento. ¿Ves a ese hombre que viene por allí? Que lleva el abrigo, que tiene el abrigo, pues te voy a demostrar que le puedo quitar el abrigo antes que tu sol. El sol se dio un suspiro, el sol se escondió tras una nube, y el viento entonces, cuando apareció el hombre con el abrigo, empezó a soplar. ¿Lo hago otra vez? ¿Lo hago otra vez? Empezó a soplar y a soplar y a soplar. Cuanto más soplaba el viento, el hombre más agarraba el abrigo para que el abrigo no se volara. El viento soplando y el hombre agarrando el abrigo para que el abrigo no se volara. Cuando pasó un tiempo, el viento ya estaba desesperado. Cuando pasó un tiempo, el viento ya se cansó de soplar y se tranquilizó y dejó de haber viento. Y entonces salió el sol. Entonces salió el sol de su escondite y sonrió cálidamente al hombre. Y al rato se secó la frente del sudor que tenía, se quitó el abrigo y empezó a caminar sin el abrigo. Así, dice Esopo, así el sol demostró al viento que la amabilidad y la calidez pueden más que la furia y la fuerza. Que la amabilidad y la calidez puede más que la furia y la fuerza. Hermanos y hermanas, por favor no olvides esto que te voy a decir. Se puede más con miel que con hiel. Se puede más con caras amables que con caras agrias. Se puede más con palabras amables que con palabras que te hunden. Se puede más con la amabilidad que con el golpe, que con la contundencia. Fijaros que nos dice que el obispo, los ancianos, deben ser personas no codiciosas de ganancias deshonestas, deben ser personas amables, y después dice apacible. Apacible. Literalmente una persona apacible es el que no pelea. El que no pelea. Una persona apacible es el que no pelea. Que a lo mejor puede tener derecho a pelear, pero no va a pelear, no va a usar nunca ese derecho a pelear. También se puede traducir como pacífico o conciliador. Una persona amable es una persona que busca la paz y que busca la conciliación siempre. Lo último que una persona pacífica quiere hacer es pelearse. Es lo último que va a hacer en su vida. Fijaros en este texto maravilloso que encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 12. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo
9 al 12. Dice así: y allí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Me encanta. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, que es lo que pensaba Elías que iba a ocurrir, sino que estaba en un viento, en un silbo apacible y delicado. ¿Sabéis? Dios se manifiesta como un fuego, sí. Dios se manifiesta como terremoto, sí. Dios se manifiesta como un viento fuerte, sí, pero también Dios se manifiesta con un silbo apacible y delicado. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados la gente apacible, bienaventurados las personas que no buscan pelea, bienaventurados las personas que siempre están buscando la forma de que no haya peleas, ni disensiones, ni dificultades, los que siempre están reconciliando y los que siempre están ahí. La forma en que Dios le habló a Elías es una manera preciosa, que es la que Él sigue hablando también con nosotros. Dios nos habla en lo más profundo de nuestro corazón con su voz apacible y delicada. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Dios estima a las personas apacibles, y mucho. Mirad lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, 1 de Pedro 3, versículo 3 y 4, dice: vuestra ropa no sea, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, le está hablando a las mujeres, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Fíjate, de un espíritu afable y apacible. Y fíjate lo que dice, que es de gran estima delante de Dios. Una persona apacible es de gran estima delante de Dios. Las personas violentas, no. Las personas que siempre van contaminando, no. Las personas que siempre buscan discusiones, no. Las personas que son tóxicas, no. Pero las personas apacibles, afables y apacibles, le da un título el Señor, le da un título la palabra, y es que son de gran estima delante de Él. De gran estima delante de Él. Dios estima, hermanos y hermanas, a las personas apacibles. ¿Eres apacible en tu hogar? ¿Eres apacible en tu trabajo? ¿Eres apacible en la iglesia? ¿Eres apacible con tus amistades? ¿Eres apacible con la gente que tienes más cercana? ¿Eres apacible? ¿Buscas la paz? Y termino con estos dos textos que encontramos en Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: la primera parte del versículo dice: el corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne. Y en el capítulo 15, versículo 4 de Proverbios dice: la lengua apacible es árbol de vida. El corazón, donde emanan los sentimientos, las emociones, el corazón apacible es vida de la carne. Y esa vida, ese corazón apacible también se transmite con la forma de hablar. La lengua de los sabios habla de esta forma: el corazón apacible es árbol de vida. Es árbol de vida. Hermanos y hermanas, los líderes espirituales deben ser apacibles, pacíficos y conciliadores.
Pero todos debemos de intentarlo, todos, absolutamente todos. Aquí no se libra nadie. Todos debemos de ser hombres y mujeres que intentemos por todos los medios vivir de esa forma. Y ¿sabéis? El ejemplo supremo que tenemos cada uno de los que estamos aquí, el ejemplo supremo siempre es nuestro Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no estaba sirviendo por dinero. Jesús de Nazaret no fue un hombre que no dejó de ser amable. Jesús era amable. Jesús de Nazaret siempre fue apacible, un hombre apacible. Esa es nuestra referencia, ese es nuestro ejemplo. A Él debemos de mirar continuamente. Que seamos hombres y mujeres, que seamos bondadosos, apacibles, apaciguadores, hombres y mujeres que seamos amables, hermanos. Tan difícil no es ser amable. Uno se acostumbra, uno propone, intenta delante de Dios decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser amable con mi manera de hablar, con la forma de actuar con la gente. Y tenemos que ver también que cuando Dios llama, Dios provee a su pueblo y a aquellos que llama a la obra. Así que, hermanos y hermanas, en esta mañana te he dicho 3 cosas importantes que creo que nos puede ayudar también a entender más el plan de Dios, el propósito de Dios para aquellos hombres y mujeres que Dios llama a la obra y que forman el liderazgo, el servicio en la Iglesia. Tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que mirarnos hacia adentro y tenemos que reflexionar. ¿Somos amables? ¿Somos apacibles? ¿Estoy enamorado del dinero o estoy enamorado de Dios? Y cada uno tenemos que estar reflexionando y pensando en estas cosas que hemos visto. Déjame decirte, antes de terminar y antes de que Pepe salga, déjame decirte algo. Lo más importante que tú tienes en tu vida, aparte de tu familia, aparte de todas las cosas que puedas tener, lo más importante que tú puedes tener en tu vida es una relación profunda con Dios. Es una relación profunda con Dios. Esa relación con Dios solamente puede nacer de una necesidad vital para que tú creas en Él. Esa necesidad es darte cuenta que tú eres pecador. Darte cuenta que tú estás separado de Dios por el pecado. Darte cuenta que Jesús fue a la cruz a morir por tus pecados. Darte cuenta que no existe vida eterna si no crees en Cristo. Darte cuenta que nunca vas a ser una persona feliz si no tienes a Cristo. Darte cuenta que nunca vas a tener la paz contigo mismo si no tienes a Cristo. Para que tu vida cambie, para que tengas la seguridad de la salvación, para que te sientas perdonado, tienes que acudir a la cruz y tienes que acudir a la sangre de Cristo. Cristo es quien perdona tus pecados. Cristo es quien te va a hacer un hombre y una mujer completamente libre, diferente. Cristo es quien te va a dar el cambio de habla, el cambio de vida, el cambio de mente, el cambio de carácter en todos los sentidos. Si tú eres una persona que estás pasando por un momento difícil, si eres una persona que está viviendo infelizmente, si eres una persona que no puedes dormir, si eres una persona que te sientes solo o sola, si eres una persona que estás acomplejado o acomplejada, si eres una persona que la vida no tiene sentido para mí, déjame que te diga una cosa: cree en Cristo, porque Cristo es el único que va a cambiar tu vida. Cristo es el único que va a darle un sentido profundo a tu vida. Cristo es el único que va a hacer que tú tengas una relación preciosa, hermosa con Cristo, con problemas, con dificultades, pero con Cristo la vida es diferente. Yo te invito a que aceptes a Jesús. Si alguno de vosotros después, cuando termine el culto, quiere hablar conmigo o con alguien del consejo o con alguien de la iglesia, puedes hablar y te acercaremos, te diremos un poco más quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por ti. Amén. Amén.